imagen ya es la rama de los bronquios principales, y aquí ya a medida que van saliendo, ya se ven las pequeñas ramas segmentarias. Miren, se va alejando acá, ya, los bronquios principales, y ya se ven ramas segmentarias, igual acá. Miren cómo se va alejando, ya solamente son ramas segmentarias de los bronquios, de las ramas bronquiales lobulares. ¿De acuerdo? Entonces, ya más abajo, casi muy poca, ya casi no se ven las ramas, sino ya las partes más segmentarias o muy distales que se ven en esta parte. Lo que sí se vamos a ver, evaluar acá son que a medida que se va alejando estas ramas bronquiales de la parte iliar, miren, ya se va haciendo muy delgado, casi imperceptible. ¿Entienden? Igualmente, si ustedes ven una imagen radiográfica, lo que van a ver en la parte iliar hacia la parte periférica ya son ramas muy pequeñitas y casi no se logran ver. Pero miren, a medida que se va alejando de la parte iliar, las ramas son muy delgaditas y milimétricamente que ya no se pueden visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, depende del nivel donde estemos, vamos a evaluar qué segmentos pulmonares podemos encontrar a ese nivel y de acuerdo a todo lo que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Las numeraciones que se ven aquí en los diferentes cortes que estamos visualizando. Igualmente acá, miren, iniciamos con un corte ya, a este nivel. ¿A qué nivel estaríamos? Desde la tráquea, aquí casi a la división de los dos bronquios principales. ¿Está claro? Podemos ver la rama apical del lóbulo superior derecho, igualmente acá la rama ápico, la rama segmentaria ápico posterior del lóbulo superior derecho. A ese nivel vamos a ver este corte. Como les he dicho, dos ventanas, ventana parenquimal y ventana mediastinal. La ventana parenquimal es esta, acuérdense. Toda la parte periférica es de color ya blanco, para decirlo de esa forma, y toda esta área que vemos acá, tanto en las ramas parénquima pulmonar derecho, parénquima pulmonar izquierdo, y lo que ven ustedes aquí en la parte central son las estructuras que están en el mediastino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí, a este nivel, vamos a ver los cortes. Ventana parenquimal y ventana mediastinal. Cuando le damos ventana mediastinal, también igual, los tecnólogos, ellos hacen un barrido, ya, un estudio, un barrido de 5 contrastes, y depende de la indicación de los médicos que van a solicitar el estudio, pueden indicar sustancia, la aplicación de sustancia de contraste. ¿Verdad? Depende del estudio, la patología que quieren ellos indicar. Estamos sospechando de una neumonía, generalmente gran parte de ellos piden estudios sin contraste. ¿Ya? Pero si sospecha de un acceso, un tumor, tumoración o un histiatídico complicado, entonces depende de la patología, ellos ya indican estudios contrastados. En este caso, en esta ventana parenquimal, lo que vamos a evaluar generalmente son el parénquima pulmonar. Aquí no evaluamos el mediastino, por si acaso. Aquí sí, en esta ventana, vamos a evaluar ya las estructuras que vemos en el mediastino. ¿Claro? Miren cómo se ve la densidad cuando vemos parénquima pulmonar y cuando vemos la ventana mediastinal. La mejor evaluación son las estructuras básicas. ¿Está claro? Si estamos en la parte superior, así que de la parte proximal, estamos viendo las ramas del segmento apical derecho y ápico posterior izquierdo. ¿Cuánto va el caso? Entonces miren la rama, 3 minutos. cómo se ve esta rama bronquiovascular, la rama del bronquio y las ramas vasculares que siguen a este plexo y a medida que se van alejando. ¿Acá? ¿Ya? Igualmente acá, miren, las ramas, ¿ya? Aquí no se va a evaluar, miren cómo se ve la densidad pulmonar, cómo se ve más oscuro. No veo ramas bronquiovasculares, hago las ramas vasculares, ¿por qué? Porque he administrado sustancia de contraste. Entonces ahí sí puedo evaluar, ¿ya? En este caso, las ramas vasculares. Pero miren acá, esta es una zona, esta es la zona del mediastino, ¿ya? Aquí ya está apareciendo estas dos estructuras. ¿Cuál es la estructura arterial más grande de la parte torácica? ¿No? La aorta, ¿no? Ya tiene una estructura característica. ¿Cuál es? A ver. A los que han llegado, por favor, escríbanse en la lista que estoy mencionando. En la lista.
¿cuál es el recorrido de la aorta? Tenemos una anatomía. Aorta torácica ascendente, arco aórtico y aorta descendiente. ¿Sí? Miren el recorrido que hace la aorta ascendente. En este caso, está hacia la parte anterior. Y a ese corte, la aorta descendente, mira dónde se encuentra. Para vertebral izquierda. ¿Entiendes? Esta es la parte anatómica. Tiene su diámetro normal, ya después cuando vamos a la parte patológica, ya veremos ya lo que es la patología de un aneurisma, cuánto de diámetro debe tener un aneurisma o una trombosis, depende de la patología aorta torácica, lo que estamos hablando. ¿Acá? Entonces miren, aquí a este nivel vamos a ver la aorta ascendente, la aorta ascendente, la aorta descendente, y aquí hay un esbozo de la arteria pulmonar principal. ¿Claro? ¿Sí? Y aquí ya se ve todo exactamente como mencionan ahí la literatura del entorno, son las ramas de la arteria pulmonar y igualmente la vena pulmonar. ¿Ya? Entonces en este corte vamos a ver estructuras muy pequeñas. ¿Ya? Igualmente acá, esta zona, los que van a exponer mediastino anterior, y habrán revisado esta parte del mediastino anterior, ¿cómo se llama esta zona? ¿Ya? Es una zona muy delgada, como eso les he mencionado. El mediastino es una estructura ya muy delgada y un diámetro generalmente bien homogéneo. Ya, cuando hay un ensanchamiento de esta zona, ya vamos a ver patología. ¿Está claro? El que va a exponer mediastino anterior debe conocer esta zona de acá. Ya, igualmente acá es un espacio ya virtual, realmente no se logra ver en la parte radiográfica, como lo he mencionado, pero en el espacio tomográfica sí hay estructuras o espacios en esta zona, ya en la cual vamos a visualizar que normalmente está con contenido de identidad grasa. Cuando esto hay un ensanchamiento, ahí empieza la patología a este nivel. ¿Está claro? ¿Sí? Vemos otro corte. Miren dónde está el corte. Ya no estamos hablando de un corte más inferior. Aquí vemos ramas ya del segmento posterior, segmento anterior, igualmente en esta zona de acá. Y aquí ya que pasó, ya estoy por debajo de la carina. ¿Sí? Entonces, ¿varía o no varía las estructuras? Sí varía. ¿Ya? Lo que mencionamos es acá muy pequeñas estructuras, o escasas estructuras, miren, aquí ya se hace más de mayor diámetro. ¿Se ve estructuras vasculares cardíacas ahí? ¿Las cámaras cardíacas? Todavía no. Lo que vamos a evaluar acá, miren ya, es la salida ya de los bronquios principal derecho, bronquio principal izquierdo, con sus diferentes ramas segmentales. ¿Está claro? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Está claro? Pero depende del segmento que estamos evaluando ahí, según el corte que tenemos. Igualmente acá, segmentos del lóbulo superior derecho y la parte de la rama bronquial principal izquierda. Igualmente, miren cómo se ve el recorrido de las ramas segmentarias bronquiales, igualmente seguidas por las ramas vasculares. ¿Ya? Igualmente acá, esta es la zona del mediastino. Y esa estructura pequeñísima que ven ustedes acá, ¿qué sería? A ver, esto que está acá en la flecha. Estamos hablando de vía aérea, ya estamos hablando. ¿Y quién está posterior a la vía aérea? El exófago. Miren cómo está el exófago. ¿Ya? Entonces, igualmente acá, en la ventana mediastinal, ya vemos una mejor representación del tronco de la pulmonar con sus ramas tanto derecha, tanto izquierda. Igualmente, miren cómo se ve las ramas bronquiales. ¿Ya? Tanto derecha, tanto izquierda, y lo que le mencionaba en ese momento es el esófago de esta zona. Es una estructura muy pequeñísima. ¿Ya? Normalmente casi a veces está colapsada la luz, a veces ni se logra visualizar, pero cuando aparecen neoplasias o cáncer del esófago, hay una sinología radiológica producida por cuando hay una neoplasia a ese nivel. ¿Ya? Entonces miren, ventana parenquimal, ventana mediastinal. Igualmente, estructuras vasculares a ese nivel.
Ya un corte más abajo, ya, miren cómo se ve, igualmente acá, igual, ramas segmentarias, los bloques principales con sus ramas segmentarias, ya, y también las otras estructuras que les estoy mencionando. Aquí, igualmente, ¿qué empieza a aparecer acá? Miren, ya se ve un mayor ensanchamiento del mediastino y empiezan a aparecer las estructuras cardíacas. En este caso, miren acá, a este nivel, a este corte, aparece la aurícula izquierda. ¿Verdad? Aquí empieza a aparecer la aurícula izquierda. ¿Recuerdan de las 4 cámaras cardíacas que hemos hablado? La más posterior de todas es la aurícula izquierda. ¿Verdad? Entonces, de todas las 4 cámaras cardíacas, igual, ramas ya segmentarias, lobales segmentarias van apareciendo acá. Esta es la rama del segmento superior, del lóbulo inferior derecho. Ya estamos hablando ya de la parte del segmento superior, igualmente acá, ¿ya? Y aparición ya en este corte, a este nivel, como estamos viendo acá, vamos a ver ya la presencia de la cámara cardíaca, en este caso de la aurícula izquierda. Un corte más abajo, vamos a ver ya, ¿qué vemos ahí? Y acá son ya las 4 cámaras cardíacas, ¿no? Este sería aurícula izquierda, este sería aurícula izquierda, ahí vamos a ver una más abajo, ahí, ya aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que lo vamos a ver mucho mejor en este corte, ¿ya? Entonces, aquí ya en este corte más inferior, y ya vemos más ramas de los lóbulos inferiores, vamos a visualizar las 4 cámaras cardíacas. ¿Está claro? Entonces, en la parte superior definitivamente no vamos a visualizar las cavidades cardíacas. Lo que se va a visualizar son las diferentes estructuras vasculares, en este caso la aorta, la rama menor, el tronco, la cava superior, sus diferentes ramas, la salida de las 3 ramas del arco aórtico, ¿ya? Y a medida que vamos bajando, se va a visualizar las diferentes estructuras segmentarias, ¿ya?, de los lóbulos tanto pulmonar derecho y pulmonar izquierdo. Siempre este diámetro, miren chicos, cuando hagamos la patología o expongan la parte bronquial, siempre es un diámetro igual. Miren, las ramas tanto bronquiales segmentarias con las ramas vasculares siempre tienen un diámetro casi igual, ¿ya? Entonces, siempre son homogéneos. Y ya cuando empieza a haber un aumento del diámetro, sino del anillo, que ustedes lo van a ver cuando van a practicar, ahí se va a visualizar estas diferentes alteraciones morfológicas cuando vean esa patología. ¿Claro? Entonces, ventana, acuérdense, ventana parenquimal, para ver más que todo parénquima pulmonar, y ventana, ¿ya?, mediastinal, para evaluar generalmente estructuras vasculares que estamos mencionando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En este caso, cuando damos la parte tomográfica, se hacen cortes, en este caso, axiales, como estamos viendo acá, cortes axiales, cortes coronales y cortes sagittales. ¿De acuerdo? El mismo tipo te empieza, te da esa opción de esos 3 tipos de cortes: coronal, axiales y sagittales. En este caso, cuando yo veo este corte, ¿qué corte sería? Un corte sagital. ¿Está claro? Entonces yo evalúo, en este caso, igualmente te dan todo el volumen del estudio y tú puedes hacer los diferentes tipos de cortes que podamos realizar. Ellos, los tecnólogos, se encargan de esa parte, de enviarle todo ese volumen de las imágenes, y tú le realizas, y ustedes pueden evaluar las diferentes cortes en donde tú puedas evaluar. Si yo encuentro una lesión en esta zona, entonces yo trato de ver a qué nivel o qué segmento está produciendo esa lesión, y yo inmediatamente puedo realizar un corte sagital, ¿ya?, para visualizar muy bien en qué segmento. A veces es un poco muy extensa la lesión, no solamente me abarca un segmento, sino 2 lóbulos, por decir el lóbulo anterior, el lóbulo superior y el lóbulo medio. Entonces eso hago para poder visualizar muy bien, definir dónde se encuentra la lesión. ¿Está claro? No sé si logran ver acá, es la cisura, ¿sí? No sé si logran ver con niveles de la exposición.
ve la cisura. ¿Ya? Hay lesiones que abarcan la parte anterior y se extienden hacia el lóbulo medio de ese lado. ¿Está claro? ¿Sí? Igualmente, a medida que va avanzando, tiene el corte, y un corte coronal sí te ve mucho mejor. Te ve, mire, desde la parte apical hasta las imágenes nasales posterior. Igualmente, va recorriendo de la parte anterior hacia la parte posterior. ¿Sí? Igualmente acá, mire, las diferentes estructuras en un corte tanto apical, coronal y los diferentes cortes axiales, miren cómo se ve, va variando las diferentes estructuras que van evaluando. Siempre esta zona, acuérdense alumnos, esta zona, esta imagen que se ve acá, es una imagen 2, donde dice, mire, la línea de unión anterior. Es una línea muy delgadita que no se ve en imagen radiográfica, pero en imágenes tomográficas sí se van a visualizar. Son líneas muy pequeñas, laminales, pareciendo así, patas muy pequeñas, ¿ya? Pero cuando hay una patología, un ensanchamiento, una neoplasia, ese nivel empieza un ensanchamiento de los. ¿Está claro? Entonces ahí empieza la patología y la sinología o la parte semiológica del mediastino anterior. Igualmente acá, miren, la zona, ¿ya? Que podemos visualizar. Aquí también, miren, esta parte es triangular, no sé si lo van a ver acá. Acá está la línea, ¿ya? Y acá, ¿qué órgano está generalmente en la parte embrionaria cuando nace el bebé? ¿Qué órgano se encuentra en esta zona? A ver. ¿Ya? ¿Se escribieron todos, chicos? ¿Tienen toda la lista acá? La lista, ¿verdad? ¿La lista tiene? ¿Se escribieron todos? Todos, los que han llegado al último. ¿Llegado al último? ¿No hay más? A ver, delegada. ¿Dónde está la delegada? Rojas Torres. ¿Quién es? Yo. Rojas. ¿Qué estructura se encuentra en esta zona? En este espacio. Bien, chicos, ¿no? ¿Qué estructura se encuentra en la parte cuando uno nace? ¿Qué estructura se encuentra en esta zona? Por delante de todas las estructuras vasculares. ¿Cómo se llama esa estructura? Bueno, ¿ya? Sí. A ver, compañero que está durmiendo, No, ¿Qué estructuras vasculares salen del arco óptico? Estructuras vasculares que salen del arco óptico. ¿Cuáles son? el arco óptico sale la arteria lateral ¿Ya? y la arteria subclavia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Son 3 o son 4? ¿Son 3 o son 4? ¿Ya? ¿Y quién quiere refutarlo? ¿O está bien lo que ha dicho su compañero? ¿Está bien o está mal? No, chicos, a ver. ¿Está bien o está mal? A ver, tu compañero de atrás, a ver, tu compañero quiere hablar. A ver, ¿está bien o está mal? Está más o menos. Más o menos. Ah, más o menos. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son estructuras vasculares son? ¿Cuáles son? Chicos, derecha o izquierda, ya no hay que carótida, que subclavia, que vertebral. ¿Qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Ahí se divide en dos. Es tronco cefálico y ahí. Arteria superior derecha.
Y la otra izquierda. ¿Sí? El tronco recursorio es el que se divide ya en su clave derecha y la parte derecha. ¿Sí? ¿Ven? Ya, entonces miren. ¿Ya has despertado? Ya despertado, ¿no? Igual, miren, acá. Este es igual. Ya hemos visto la parte parenquimal, ¿ya? Los cortes de la parte superior hacia la parte inferior. Igualmente, cuando nosotros hacemos la evaluación de las imágenes mediastinales, ya los cortes mediastinales, evaluamos ya no la parte parenquimal, sino las estructuras vasculares. O sea, el problema a veces no es tampoco pulmonar, sino desde el punto de vista mediástico. ¿Está claro? Miren, las diferentes estructuras vasculares. En este caso, se le ha administrado sustancia de contraste y nosotros podemos visualizar a ese nivel. ¿Está claro? ¿Ya? Miren, aquí los diferentes recorridos. Esto que ustedes ven acá en el número 4, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Que son ramas vasculares. Y miren la disposición que se adquiere desde el punto de vista anatómico de las diferentes estructuras vasculares. Este lado igualmente, lado derecho, este lado izquierdo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, son diferentes estructuras que vemos ahí. Ahí, miren. Ahí están las tres ramas que vamos a visualizar. ¿Está claro? La 4, la 5 y la 6. ¿Bien? Entonces tenemos que evaluar las diferentes estructuras. A veces es muy raro, pero pueden aparecer aneurismas. Sí pueden aparecer aneurismas a ese nivel. ¿Ya? Entonces, o lesiones, trombosis, ¿no? Trombosis generalmente. O es un paciente que está con un catéter venoso central, ¿ya? Y hay una trombosis a ese nivel. Tenemos que evaluar no solamente la parte arterial, sino también la parte venosa. ¿Está claro? Entonces, eso tenemos que evaluar diferentes tipos. O pacientes en hemodiálisis, ¿no? Están con una fístula a ese nivel y hay una trombosis extensa. Tenemos que evaluar, podemos evaluar a ese nivel, ¿ya? Las diferentes patologías a ese nivel. Igualmente acá, miren esta estructura que vemos en esta zona, es el arco aórtico, miren, ¿ya? Y por encima vemos las tres estructuras vasculares que salen del arco aórtico, ¿ya? Igualmente acá, más abajo, ¿ya? Igualmente ya la división de la tráquea lo podemos evaluar, aquí está la parte exofágica, y ya la división del arco aórtico en aorta ascendente y aorta descendente. Ya en ese momento le hemos dicho que no solamente podemos evaluar la parte tanto parenquimal, mediastinal, vascular, sino también evaluamos la parte ósea, ¿no? Miren, no es la ventana ideal, no es la ventana, pero podemos evaluar la parte ósea. ¿Está claro? Igualmente ya, a medida que van bajando las imágenes, vamos viendo ya otras estructuras vasculares, aparecen estas estructuras vasculares que vemos acá, aorta ascendente, descendente y el tronco de la pulmonar. ¿Por qué es importante el tronco de la pulmonar? ¿En qué casos? A ver, chicos. ¿En qué casos? ¿Por qué es importante el tronco de la pulmonar? La falla pulmonar, a ver, patología. Otra, que es bien frecuente. Paciente con disnea, con dolor torácico y disnea. El tromboembolismo pulmonar. ¿No has escuchado? Ahí evaluamos muy bien. Ahí ya no vemos la parte de la aorta, sino que debemos evaluar muy bien el tronco de la pulmonar, porque ahí aparecen las famosas trombosis, los tromboembolismos pulmonares. ¿Está claro? Por eso, en esos casos, si tú estás sospechando un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, generalmente el estudio que se le pide es una tomografía torácica, pero con sustancia de contraste. ¿Para qué? Para poder evaluar si hay o no trombos a ese nivel. ¿Está claro? ¿Sí? Mientras que a veces podemos evaluar el diámetro, ¿no? Si estamos en un estudio sin contraste. Podemos realizar en pacientes con sustancia de contraste, en pacientes con hemodiálisis, ¿se le puede realizar? Pacientes que están con insuficiencia renal terminal, ¿se les puede realizar estudios contrastados o no? ¿Ah? ¿Puede o no puede? A ver,
generalmente estos pacientes son pacientes ya en terminales, en una insuficiencia renal terminal, sí se les puede realizar. Generalmente se les realiza, si su hemodiálisis está programada para, un ejemplo, a 10 de la mañana, se les realiza estudios tomográficos a las 7 u 8 de la mañana, antes de su hemodiálisis, y posteriormente se le va a su hemodiálisis y esta sustancia corporal es eliminada por la hemodiálisis. Pero sí se les puede realizar, ¿ya? Entonces, y todo estudio tomográfico contrastado debe ser con vías venosas, en este caso generalmente los colocan a nivel del brazo, ¿sí? Venas de mayor calibre, porque si lo hacemos en venas de menor calibre, al momento de administrar sustancias contrarias, son venas pequeñísimas, pues pueden producir una lesión a ese nivel y se complica el parto, ¿ya? Pero sí se puede realizar estudios contrastados en pacientes y también en pacientes con insuficiencia renal. Eso ya ustedes lo van a ver cuando hagan la parte ya de neurológica, una nefropatía, ¿no? Hay grados, ustedes ya han visto los grados, y se les puede realizar estudios contrastados, pero midiendo la sustancia, el volumen de la sustancia del renal. ¿Ya? Siempre protección, una protección renal previa a la administración de sustancia de confianza. Entonces, miren, a medida, como ya les he mencionado, entonces evaluamos muy bien a ese nivel, ¿ya? Estudios contrastados, ¿ya? Todas las estructuras vasculares, ahí es un poco difícil y no se va a ver la parte pulmonar. Miren, no vemos la parte pulmonar, el parénquima pulmonar. ¿Está claro? Entonces, miren, a medida que ya va avanzando, va bajando, aquí ya podemos evaluar las cámaras cardíacas. Miren, ya, en este caso del lado derecho, en este caso del lado izquierdo. Miren la disposición que va la arteria, la aorta descendente, ¿no? Y a medida que va bajando, miren cómo se va colocando su posición. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Quiénes llegan a la aurícula izquierda? ¿Qué estructuras vasculares llegan a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares, ¿no? Miren, esta es la zona donde llegan las venas pulmonares. ¿Está claro? ¿Ya? Y a medida que ya voy bajando las imágenes, ya va apareciendo esta estructura grande, ¿no? Miren, ¿qué es el hígado. Entonces, siempre el barrido que hacen los tecnólogos no solamente se queda acá, sino que ellos hacen un barrido mucho más inferior. ¿Por qué? Porque todavía en esta zona donde dice el número 1, todavía hay parénquima pulmonar. ¿Entienden? Entonces, puede haber lesiones a este nivel, ya que no lo logro ver en las imágenes radiográficas, pero en la tomografía sí debo verlas estas lesiones. O a veces haces un corte por A o B, el paciente no colaboró y le hicieron un corte acá, pero me quedo sin ver o visualizar este parénquima pulmonar posterior. ¿Está claro? Entonces ya los tecnólogos se encargan de esto, de hacer un barrido mucho más, un corte más inferior para poder visualizar este parénquima pulmonar. ¿Está claro? Entonces, aquí evaluamos todo esto que ven ustedes en el negro, para decirlo de esa forma, es todavía parénquima pulmonar. Aquí ya apareció la silueta hepática, el parénquima hepático, pero todavía me queda para evaluar lo que es el parénquima pulmonar del lado derecho y en este caso del lado izquierdo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, miren los diferentes cortes que ustedes van a visualizar, ¿ya? Cuando hagamos, ¿ya? Cuando se realice un estudio tomográfico. Entonces, evaluamos en este caso con imágenes radiográficas, ya lo que les he mencionado la semana pasada, pero en una estructura, ya en un estudio tomográfico se evalúa mucho mejor ya las diferentes estructuras, tanto parenquimales y tantos mediastinales. ¿Ya? Entonces tenemos que ser más finos en este caso, dónde se encuentra la lesión, si es inventaria o es una lesión pulmonar extensa o abarca varios lóbulos en este caso. Y también si se extiende o no, o hay lesión en la parte ósea o en las partes blandas de estas. ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso. A ver, mejor para la otra ya lo hago los